Amigos y hermanos, buenos días y bienvenidos a Conectados con el Cielo para estudiar un nuevo tema durante esta semana. Antes de comenzar, vamos a unas palabras de oración para que sea el Espíritu Santo el que dirija nuestro estudio en esta mañana. Padre, gracias porque nuevamente nos das un día, Señor, un día más. Nos das, Padre, la oportunidad de iniciar el día estudiando tu palabra. Y, Señor, como siempre lo hemos venido haciendo, queremos que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, pueda enseñarnos, pueda instruirnos a través de tu palabra. Acompáñanos, Señor, en el estudio de este día y que seas tú, Padre, el que nos enseñe, el que seas nuestro maestro, Padre, en esta hora. Bendice a mi hermano que está allí estudiando con nosotros. Sé propicio con cada uno de sus problemas, de sus necesidades, Señor, independientemente la que sea, Padre, que tú puedas ayudarle, que tú puedas alivianarle esa carga, Señor. Ayúdanos, Señor, porque solamente en ti encontramos paz, encontramos seguridad, encontramos salvación. Solamente en ti encontramos la verdad. Quédate con nosotros y bendícenos en esta hora y que podamos aprender mucho de ti en este estudio. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente llegamos al inicio de una semana, al inicio de otro tema, y siempre estamos estudiando durante este trimestre hasta el mes de junio. Vamos a estudiar alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Y para hoy, para esta semana que iniciamos hoy, el tema será de la lección número 7, el tema será Fundamentos de la profecía. Ese será el tema que estaremos estudiando durante esta semana. Y hoy domingo 11 de mayo, el tema es, aquí estoy, envíame a mí. Es una frase que creo que la mayoría sabemos quién la dijo, fue el profeta Isaías. Y en el estudio anterior, es decir, de la semana pasada, en el estudio anterior aprendimos acerca de el sacrificio del cordero. Ese sacrificio de ese cordero que simbolizaba ¿a quién? Simbolizaba a Jesús. Todo apuntaba a Jesús, ese sacrificio, ese cordero. Y es que, y traigo a memoria el estudio de la semana pasada, porque media vez no entendamos o no comprendamos al 100% lo que el sacrificio de Jesús significa, no vamos a entender nuestra condición hasta que comprendamos el 100% el plan de salvación, en el sentido de lo que significa para redimir al hombre del pecado. Hasta que no comprendamos al 100% el plan de salvación, vamos a clamar por el Espíritu Santo para que nos ayude a ser obedientes a Dios y a estar listos para hacer su obra buscando la salvación de nuestros semejantes. Para el estudio de hoy aprenderemos de la respuesta que el profeta Isaías dio a Dios ante el llamado de Dios. ¿Por qué Isaías pudo responder de esa manera? ¿Verdad? Antes leamos Isaías capítulo 6 y versículo 5. Isaías estaba siendo preparado para cumplir su misión, para llevar el mensaje de Dios a el pueblo de Israel, a su pueblo, al pueblo de Dios. Entonces, Isaías 6:5 dice, ay de mí, dice Isaías, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos,
han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos, dice el versículo 5. Y en ese capítulo, en el capítulo 6, Isaías, en el capítulo 5, perdón, Isaías había pronunciado los juicios sobre los pecadores del pueblo de Dios. Y ahora, habiendo hecho eso Isaías antes, ahora Isaías estaba lleno de miedo, ¿verdad? Porque se encuentra ante la presencia de Dios, ante la santidad y la gloria de Dios. Ahí está Isaías parado. Y eso hace que Isaías mencione, o reconozca más bien su pecaminosidad, lo cual Isaías sabe que lo hace indigno, ¿verdad? El pecado hace indigno al ser humano a estar delante de Dios. Y por eso es que dije al inicio que debemos comprender completamente ese sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Porque conforme vayamos nosotros acercándonos a Dios, vamos a pasar esa misma experiencia de Isaías. Al contemplar a Dios, veremos, nos vamos a ver nosotros, a nosotros mismos, y comprenderemos que no somos nada ante Jehová. Esa misma culpabilidad que Isaías vio en él, esa misma culpabilidad veremos nosotros cuando estemos ante la presencia de Dios. Recordemos cómo Moisés ocultó su rostro cuando entró en la presencia de Dios, y el mismo Job que se despreció a sí mismo, ¿verdad? Y se arrepintió en polvo y ceniza. Eso está en Job 42. Ahí podemos encontrar eso en Job 42:6. Entonces, haciendo referencia a esto, el escritor en la lección dice en el segundo párrafo, él dice en un comentario ahí, dice que sentiríamos lo mismo si estuviéramos de pronto al Señor, que sentiríamos lo mismo que sintió Isaías, dice él. Sentiríamos lo mismo si estuviéramos de pronto ante el Señor. Y el escritor lo está diciendo en un sentido afirmativo, como que eso así sucede, o que eso así sucedería. Yo pienso que yo lo pondría más bien como una interrogante, ¿verdad? ¿Sentiríamos nosotros lo mismo si estuviéramos de pronto ante el Señor? Lo mismo que sintió Isaías. Porque si yo digo que siento lo mismo, si yo siento lo mismo, me siento indigno ante Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Es lo que hizo Isaías. Nosotros decimos que Dios es omnipresente, ¿verdad? Que Dios está en todo lugar. Entonces, como cristianos, siempre andamos delante de su presencia, andamos delante de la presencia de Él. Y si eso fuera así, nuestra actitud debería de ser como la actitud de Isaías, reconociendo que somos indignos ante Él. Y así como Isaías, ¿verdad? Le fueron perdonados sus pecados, de la misma manera serán perdonados también nuestros pecados, ¿verdad? Yo sería hipócrita si digo que siento lo mismo de Isaías. O sea, yo mejor reflexiono y digo, ¿sentiría yo lo mismo? Claro que debo de sentir lo mismo, ¿verdad? Pero entonces, leamos ahora lo que dice Isaías 6, versículos 6 al 8. Dice Isaías, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, ¿verdad? Con el carbón sobre mi boca, dice Isaías, el ángel dijo a Isaías, he aquí que esto tocó tus labios. Eso fue el ángel el que le dijo a Isaías, el ángel que tomó el carbón encendido y se lo puso en sus labios. Ese mismo ángel le dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa.
y limpio tu pecado, le dijo el ángel. Después, dice Isaías, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Preguntó el Señor. Y entonces respondí yo, dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Esa fue la respuesta de Isaías inmediatamente, ¿verdad? El serafín tomó el carbón encendido del altar del incienso, que en realidad es un altar de intercesión, ¿verdad? Eso lo podemos ver en Éxodo 30, 6 al 8 y en Apocalipsis 8, versículos 3 y 4. Ese carbón encendido del altar representa el poder refinador y purificador de la gracia divina. Ese carbón tomado de ese altar representaba el, la gracia divina que perdona los pecados, ¿verdad? También significaba una transformación del carácter. Desde ese momento, el único gran deseo que de Isaías para su pueblo fue que ellos también pudieran experimentar lo que él mismo había experimentado, la obra de purificación y transformación. Eso es lo que quería Isaías en ese momento. Nuestra mayor necesidad hoy es que nuestros labios también sean tocados con el santo fuego del altar de Dios. De esa manera nuestros pecados también seremos limpios del pecado. Pero también tenemos que hacer notar algo más. Tenemos que hacer notar la respuesta de Isaías. Y la respuesta de Isaías fue inmediata, su respuesta fue instantánea, ¿verdad? Así como Pablo cuando fue llamado por Dios para su obra, Isaías tenía un gran deseo, y es que Israel pudiera ser salvo. Sabía que el castigo pronto caería sobre ese pueblo culpable, sobre ese pueblo pecador. Él sabía que pronto iba a llegar el castigo y anhelaba que los israelitas abandonaran sus pecados. Entonces, a partir de ese momento, la única tarea de Isaías sería la de llevar el mensaje divino de amonestación y esperanza a Israel, a fin de que el pueblo pudiera darse cuenta del amor y de la santidad de Dios para liberarlo del pecado, al igual que Dios lo había hecho con él. Ese era el deseo de Isaías, que el pueblo conociera el amor y la santidad de Dios, para ser liberado también de su pecado. Esa es la historia. Eso es lo que nos dice la historia en Isaías, ¿verdad? Muy interesante, muy bonito lo que Dios hizo con Isaías, pero ahora apliquemos esta historia a nuestra vida hoy en día. Apliquemos esta historia también al contexto del tema que estamos estudiando durante este trimestre, ¿verdad? De la simbología, de las imágenes, ¿verdad? De la profecía, de qué significa esto entonces en la profecía. ¿Qué significado podemos dar a esta historia nosotros hoy en día? ¿Qué significa para nosotros hoy en día esta historia? Bien, hagamos una analogía. Dios prepara a Isaías antes para que pueda cumplir la misión. Lo limpia de pecado y el profeta Isaías inmediatamente responde y acepta la invitación, acepta la misión que Jehová le encomendó. En el tiempo del fin, y ahí viene la analogía, en el tiempo del fin hay un pueblo remanente que es llamado a presentar el mensaje de arrepentimiento al mundo perdido. Un pueblo remanente que debe presentar el mensaje de los tres ángeles al mundo perdido. Ese mensaje que encontramos en Apocalipsis 14. Ese pueblo remanente es la iglesia adventista del séptimo día. Y al igual que Isaías, somos indignos debido a nuestra pecaminosidad, debido a nuestros pecados. Pero cuando nosotros nos bautizamos, Dios nos limpia de pecado, nos hace una nueva persona. Todo nuestro pasado queda atrás. Nuestros pecados dice que son enviados ¿a dónde? Al fondo del mar. Entonces somos limpios de pecado.
Y luego Dios también nos capacita para poder presentar su mensaje. La pregunta es, ¿respondemos nosotros como lo hizo Elías? ¿Tenemos nosotros ese mismo amor por la humanidad como Elías lo tenía, como Isaías lo tenía por el pueblo de Israel? Es nuestro deseo, como el deseo de Elías, es nuestro deseo que el mundo conozca el amor y la santidad de Dios para que sea liberado del pecado. ¿Estamos nosotros dispuestos a ser como Elías? Muchas preguntas más pueden surgir acá. Muchas preguntas que nos van a llamar a la reflexión sobre lo que estamos haciendo cada uno de nosotros hoy en día, ¿verdad? No es necesario tener un puesto, un privilegio, ¿verdad? Un cargo dentro de la iglesia. No es necesario tener un cargo para poder cumplir nuestra misión. Lo que necesitamos es tener la guía del Espíritu Santo para poder cumplir nuestra misión. Necesitamos ser sumisos, necesitamos ser humildes, necesitamos esa humildad, esa sumisión para que el Espíritu Santo pueda utilizarnos de acuerdo a su voluntad. Y por eso dije al inicio del estudio de hoy, por eso dije al principio, hasta que comprendamos al 100% el sacrificio de Jesús, hasta entonces mostraremos amor por la salvación de las almas, por la salvación de los demás. Hasta entonces vamos a estar listos para cumplir nuestra misión como remanente que mantiene la verdad y lleva el mensaje de salvación a todo el mundo. Clamemos para que el Espíritu Santo nos convenza de pecado y nos capacite para poder cumplir nuestra misión y de esa manera preparar al mundo para la segunda venida de Jesús. Que Dios te bendiga y mañana continuamos con otro tema acerca de los fundamentos de la profecía. Hasta pronto.